Creía que, lanzándome los papeles del divorcio, sería libre para estar con su amante, pero olvidó un detalle fatal. Mi firma en ese papel no solo ponía fin a nuestro matrimonio, pero antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más fascinantes. La atmósfera en el salón de la lujosa villa era tan tensa que el aire parecía haberse detenido. Javier estaba de pie, con la respiración agitada y el rostro enrojecido por una ira a punto de estallar. Frente a él, sentada con calma, se encontraba una mujer vestida con un sencillo pero elegante vestido de lino, con la cabeza gacha. Era Sofía, la esposa que lo había acompañado durante los últimos 5 años. Sin previo aviso, Javier arrojó una carpeta de color marrón sobre la mesa de cristal frente a Sofía. El golpe seco resonó, rompiendo el silencio de la gran casa, normalmente tranquila. Unos papeles blancos se deslizaron fuera de la carpeta, esparciéndose ante el rostro de Sofía, que permaneció serena, sin el menor atisbo de sorpresa. Javier miró a su esposa con desdén, como si la mujer que tenía delante no fuera más que polvo en el hermoso paisaje de su vida. Se sentía en la cima del mundo. Como director general de una empresa en pleno auge, sentía que merecía una compañera más acorde a su estatus, más moderna y más presentable ante sus socios comerciales que Sofía, a quien consideraba anticuada y aburrida. Javier respiró hondo y gritó, su voz retumbando en toda la estancia. Dijo que su paciencia se había agotado, que no quería volver a ver la cara de Sofía en esa casa. Afirmó que ya tenía a otra mujer, una mujer que, según él, tenía mucha más clase y entendía sus ambiciones. Sofía levantó el rostro lentamente. No había lágrimas en sus mejillas. Sus ojos claros miraron a Javier con una expresión indescifrable. No era ira, ni tristeza, sino una profunda compasión. Javier se enfureció aún más al ver la calma de su esposa. Se sentía ignorado. Volvió a gritar, diciendo que su nueva mujer, llamada Valeria, estaba esperando en su sedán deportivo fuera de la verja de la casa. Amenazó a Sofía. Si no aceptaba el divorcio, tendría que marcharse de la casa inmediatamente sin un solo céntimo. Javier recalcó que todo el patrimonio, la casa, los coches, la empresa, era fruto de su propio sudor. Mientras tanto, Sofía, según él, solo había vivido a su costa, siendo un parásito. Javier no paraba de divagar sobre lo increíble que había sido construyendo su negocio desde cero. Sacó a relucir el pasado, cuando se casaron. Afirmó que él era quien había trabajado sin descanso, mientras Sofía se quedaba sentada en casa ocupándose de trivialidades. Javier olvidó, o fingió olvidar, que cada vez que encontraba dificultades en una negociación, la solución siempre llegaba después de hablar con Sofía. Él lo consideraba mera coincidencia o buena suerte. Estaba tan cegado por su propia arrogancia que no se daba cuenta de que los cimientos de su vida eran, en realidad, muy frágiles. Javier señaló los papeles del divorcio sobre la mesa con un dedo tembloroso por la emoción. Le ordenó a Sofía que firmara en ese mismo instante, para poder traer a Valeria a la casa que consideraba su palacio. Sofía suspiró, un sonido tan suave como la brisa matutina. Dejó sobre la mesa el pequeño rosario de plata que había estado sosteniendo. Con un movimiento elegante y sin prisas, tomó el bolígrafo que yacía junto a los papeles. Javier sonrió con cinismo. En su mente, cantaba victoria, creyendo que Sofía se rendía por miedo a quedarse sin un techo. Javier ya se imaginaba su nueva vida libre con Valeria, disfrutando de su riqueza sin una esposa que siempre le recordaba sus visitas a la iglesia o le desaconsejaba invertir en negocios de alto riesgo. Sentía que aquel era su día de la independencia. Sofía quitó el capuchón del bolígrafo. Miró a Javier por un instante y dijo, con una voz muy tranquila pero firme, cumpliré tu deseo. No seré un obstáculo para esa felicidad ilusoria que persigues. De hecho, te devolveré tu honor, tal como estaba antes de que nos casáramos. La frase sonó sencilla, pero contenía un doble sentido que Javier, en ese momento, fue incapaz de comprender. Sin la menor duda, Sofía estampó su firma sobre el documento legal. El trazo de la tinta fue firme, una señal de que no había vacilación en su corazón al dejar ir al hombre que ya no la valoraba. Tras firmar, volvió a tapar el bolígrafo y lo dejó ordenadamente a un lado. Se puso de pie, se ajustó el vestido y miró a Javier por última vez como esposa. A partir de este instante ya no somos marido y mujer. Todos los derechos y obligaciones entre nosotros han quedado anulados. Javier se rió con desprecio, sintiéndose el ganador absoluto. Se disponía a coger los papeles para llevarlos al juzgado de lo civil, pero, justo cuando su mano tocó el papel, el bolsillo de su pantalón vibró con fuerza. No era la vibración de un mensaje normal, sino una vibración larga y repetida,
señal de una avalancha de notificaciones. Javier frunció el ceño, molesto. Sacó de su bolsillo su smartphone de última generación. La pantalla brillaba, mostrando una serie de notificaciones de su aplicación bancaria y del correo electrónico de la empresa. Las leyó a medias, pensando que serían spam o promociones. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al leer la primera línea de la notificación del Banco Central donde estaban depositados todos los activos de su empresa. Su corazón pareció detenerse por un momento. El texto en la pantalla era inequívoco. Alerta de seguridad de nivel máximo. El sistema detecta un cambio en el estado civil del titular del fideicomiso. Conforme al protocolo del contrato fiduciario número XXXX, la función de congelación de activos se ha activado automáticamente. La siguiente notificación fue aún más aterradora. El informe de saldo de la cuenta corporativa principal mostraba una cifra: 0 euros. No solo eso, la cuenta personal de Javier, vinculada a los beneficios de la empresa, también aparecía como bloqueada. Javier sintió que la sangre abandonaba su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Sus piernas flaquearon. Intentó refrescar la aplicación del banco, esperando que fuera un error de red o del sistema, pero el resultado fue el mismo. Un enorme cero aparecía en la pantalla, en un rojo brillante. Cambió al correo electrónico, y allí encontró un email oficial del departamento legal de la empresa matriz, una entidad que él creía que no existía. El correo declaraba que sus derechos de uso sobre todos los activos, vehículos y propiedades habían sido revocados por incumplimiento de la cláusula principal: el divorcio. Javier no entendía nada. Su cerebro, sumido en el pánico, no podía procesar la información. Lo único que sabía era que su dinero había desaparecido. Su fortuna se había esfumado en un instante, justo después de la firma de Sofía. Un sudor frío empezó a perlar su frente. Miró a Sofía, que ya se dirigía hacia la puerta de salida con una pequeña maleta que, al parecer, ya tenía preparada en un rincón. Javier se dio cuenta de la conexión entre la firma de Sofía y la desaparición de su fortuna. Un miedo atroz comenzó a reemplazar su arrogancia. Se dio cuenta de que no podía vivir sin ese dinero. Las facturas de las tarjetas de crédito, el coste del estilo de vida de Valeria, los gastos operativos de la oficina, todo dependía de esas cuentas. Gritó el nombre de Sofía con una voz temblorosa por el miedo. Intentó alcanzarla, diciendo que todo debía ser un malentendido. Gritó que no podía irse sin explicar qué había pasado con sus cuentas, pero Sofía no se giró. Siguió caminando hacia la salida de la casa, que ahora parecía un infierno para Javier. El sol del mediodía brillaba con fuerza, pero Javier sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Corrió tras ella, tropezando, hasta el jardín delantero de su lujosa villa. Su mente era un caos. La imagen del saldo de 0 euros en su cuenta le perseguía como una pesadilla a plena luz del día. Tenía que detener a Sofía. Tenía que exigir una explicación de por qué el sistema bancario había fallado justo cuando ella firmaba los papeles. En su mente, aún en negación, pensaba que Sofía debía haber hecho algún tipo de brujería o truco informático, o quizás le había robado las contraseñas. Jamás pensó que el estúpido era él. Cuando Javier llegó al porche, sus pasos se detuvieron en seco. Se quedó boquiabierto ante la escena que se desarrollaba frente a la verja. Normalmente, Sofía se movía en Uber o en el coche más barato de la empresa, si él se sentía generoso y se lo prestaba, pero esta vez, un largo y reluciente sedán negro de lujo esperaba frente a la puerta. No era un coche cualquiera. Javier, un apasionado de los coches, sabía perfectamente que era una berlina europea de alta gama, cuyo precio podría comprar 10 de sus propios coches. Su pintura negra perfecta reflejaba la luz del sol y su matrícula era especial, indicando que su propietario era alguien muy influyente. Un chófer con un impecable uniforme, con traje formal y guantes blancos, salió del asiento del conductor. Su postura era erguida, como la de un guardaespaldas entrenado. Se inclinó respetuosamente ante Sofía, una reverencia profunda. Javier escuchó claramente cómo el chófer se dirigía a Sofía como señora presidenta y le preguntaba si tenía alguna otra orden antes de partir. Aquella escena destrozó la lógica de Javier. ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer que él consideraba una chica de pueblo con suerte a la que había desposado, recibiera el trato de una reina por parte de gente que parecía tan profesional y adinerada? Sofía simplemente asintió con la cabeza al chófer. Su rostro permaneció impasible, sin sonrisas de victoria ni arrogancia, solo una calma escalofriante. El chófer abrió la puerta trasera del lujoso sedán. El interior, visible por un instante, estaba tapizado en cuero de la más alta calidad. Sofía entró en el coche con elegancia, como si hubiera nacido para estar allí. Javier se sintió insignificante. Se sintió como si estuviera viendo a una extraña, no a la esposa a la que le gritaba por las mañanas para que le preparara un café.
Javier quiso gritar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. De repente, la puerta del sedán de Javier, aparcado un poco más atrás, se abrió bruscamente. Valeria salió con el ceño fruncido, taconeando con impaciencia. Llevaba un vestido ajustado y llamativo y unas grandes gafas de sol. Se acercó a Javier, quejándose a gritos de por qué tardaba tanto en echar a esa mujer. Se quejaba del calor que hacía en el coche y de que quería entrar ya para ver el dormitorio principal que iba a ser suyo. La voz chillona de Valeria rompió la tensión, sacando a Javier de su estupor. Javier se giró hacia Valeria con la mirada perdida. Por primera vez, la belleza de Valeria pareció desvanecerse ante sus ojos, eclipsada por el pánico que lo consumía. Valeria, ajena a la situación, señaló el coche de lujo que se llevaba a Sofía. Preguntó con tono envidioso de quién era ese coche y por qué el transporte de Sofía era mejor que el de Javier. La pregunta fue como echar sal en la herida de Javier. No respondió. Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la casa, ignorando los gritos de Valeria, que lo llamaba enfadada. Al llegar a su despacho, cogió el teléfono fijo con manos temblorosas. Intentó llamar a su oficina, pero nadie respondió. Luego marcó el número del señor Morales, el jefe del departamento legal de la empresa, en quien siempre había confiado para gestionar sus asuntos. Tras unos tonos que parecieron eternos, alguien descolgó. La voz del señor Morales sonaba tranquila, formal y fría, muy diferente al tono amistoso que solía mostrar cuando Javier lo invitaba a comer. Javier lo acribilló a preguntas. Gritó, preguntando por qué la cuenta de la empresa estaba a cero y por qué había recibido una notificación de congelación de activos. Ordenó al señor Morales que lo arreglara de inmediato o despediría a todo el equipo de informática. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que el señor Morales respondiera. Su respuesta hizo que a Javier le flaquearan las rodillas y se desplomara en el suelo. El señor Morales explicó, con el tono monótono de quien lee un texto legal, que no había nada que arreglar porque el sistema funcionaba perfectamente según el contrato. Le recordó a Javier un voluminoso documento que había firmado hacía 5 años, justo una semana antes de su boda con Sofía. Javier lo recordaba vagamente. Le había dado pereza leer cientos de páginas de jerga legal, y lo firmó sin más, ansioso por obtener el capital para su negocio. El señor Morales le explicó que en ese documento se establecían claramente las cláusulas de derecho de uso y fideicomiso. En resumen, la empresa, Grupo Valbuena, la lujosa villa y todas las comodidades de las que Javier disfrutaba no eran en realidad suyas. Javier era simplemente un fideicomisario, un gestor al que se le confiaban esos activos mientras, y solo mientras, estuviera legalmente casado con la señora Sofía Valbuena. El capital inicial de la empresa provenía de los fondos personales de la señora Sofía, por lo que la propiedad de las acciones era 100% suya. Javier se quedó boquiabierto, con un sabor amargo en la boca. Intentó negarlo, diciendo que él era quien había trabajado duro para hacer crecer la empresa. El señor Morales interrumpió a Javier bruscamente. Dijo que, efectivamente, Javier había trabajado, pero como un empleado con el cargo de director, no como el propietario, y como empleado que había violado el contrato moral al divorciarse de la dueña de la empresa, sus beneficios eran retirados automáticamente. El señor Morales añadió una información aún más letal. Dijo que, como Javier ya había firmado los papeles del divorcio, su estatus actual era el de un extraño ocupando una propiedad de la empresa. El señor Morales concluyó con una advertencia. Le aconsejó a Javier que empacara sus efectos personales de inmediato, porque un equipo de auditores de activos llegaría a la mañana siguiente para precintar la casa y tomar el control del inventario de la oficina. La llamada fue cortada unilateralmente. Javier sujetaba el auricular silencioso con una mano helada. Miró a su alrededor, a su lujoso despacho, los cuadros caros en las paredes, el escritorio de caoba, el sillón de cuero. De repente, todo parecía ajeno a él. Valeria entró en el despacho con cara de pocos amigos. Se sentó en la silla de Javier y empezó a girar en ella. Preguntó cuándo podrían ir a comprar muebles nuevos, porque no le gustaba el gusto de pueblo de la exmujer de Javier. Javier miró a Valeria, la mujer por la que estaba dispuesto a divorciarse de Sofía. Ahora se daba cuenta de que acababa de cambiar un diamante por un guijarro. Y ese guijarro ahora le exigía muebles caros, cuando él ni siquiera estaba seguro de si podría permitirse la cena de esa noche. La estupidez de Javier se sentía como una bofetada en la cara. Sin embargo, su ego se negaba a admitir la derrota frente a Valeria. Tenía que ocultar la verdad, al menos por un tiempo, al menos hasta que encontrara otra forma astuta de darle la vuelta a la situación. Aunque, en el fondo de su corazón, sabía que estaba acabado. Javier seguía sentado, paralizado, en su lujoso sillón de despacho,
con la mirada perdida en un cuadro abstracto que valía una fortuna. El portazo que dio Valeria al salir lo sacó de su ensimismamiento, pero su cuerpo se sentía demasiado pesado para moverse. Valeria volvió a entrar en la habitación con el ceño fruncido, sus labios en un puchero de profunda insatisfacción. Empezó a pasear por la habitación, tocando los objetos con la punta de los dedos, como si inspeccionara mercancía en un mercadillo. Se quejó del color de las cortinas, que consideraba demasiado sombrío y anticuado. Dijo en voz alta que quería cambiar toda la decoración de la casa por un estilo más moderno y glamuroso, acorde con su gusto refinado. Incluso mencionó varias marcas de muebles italianos de importación cuyos precios harían tragar saliva a cualquiera. Javier escuchaba en silencio. Le zumbaban los oídos. En su cabeza, las palabras del señor Morales resonaban como un disco rayado. Activos congelados, cuenta a cero, casa embargada. Esas palabras danzaban en su mente, burlándose de su estupidez. Valeria, al no obtener respuesta, se impacientó. Se acercó a Javier y lo zarandeó bruscamente por los hombros. Le preguntó si la estaba escuchando. Exigió que a la mañana siguiente fueran a un centro comercial a encargar una cama nueva, porque no estaba dispuesta a dormir en la cama usada por Sofía. La petición sonaba ridícula para Javier en ese momento. ¿Cómo podía pensar en una cama nueva cuando ni siquiera sabía si podría dormir en esa casa esa noche? De repente, el suave zumbido del aire acondicionado central que llenaba el silencio de la casa se detuvo. La lámpara de araña de cristal que colgaba del techo parpadeó una vez y se apagó por completo. La oscuridad envolvió la habitación, dejando solo un poco de luz crepuscular que se colaba por las cortinas. El ambiente se volvió silencioso y opresivo. Javier se sobresaltó. Su corazón se aceleró. Valeria empezó a gritar histéricamente por la repentina oscuridad. Maldijo, preguntándose qué pasaba con la electricidad en esa casa de lujo. A tientas en la oscuridad, buscó a Javier y comenzó a quejarse del calor al detenerse la circulación del aire. Javier intentó calmarse, aunque le temblaban las manos. Buscó en su bolsillo y encendió la linterna de su móvil. Una luz blanca y deslumbrante cortó la oscuridad, iluminando el rostro sudoroso y aterrorizado de Valeria. Javier dijo que quizás era solo un fusible o un corte de luz en la urbanización. Intentó levantarse, con las piernas temblorosas, y caminó hacia el cuadro eléctrico principal, cerca del garaje. Valeria lo siguió, quejándose sin parar, culpando a Javier por no mantener bien la casa. A lo largo del pasillo, la oscuridad se sentía extraña. La casa siempre estaba brillantemente iluminada, irradiando lujo. Ahora parecía una cueva fría y hostil. Al llegar al cuadro eléctrico, Javier intentó abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Un precinto de plástico rojo rodeaba la manija. Iluminó el precinto con la linterna. Entrecerró los ojos para leer la letra pequeña. No era un precinto de la compañía eléctrica, sino un precinto de seguridad de activos. El corazón de Javier se hundió. No era un fallo técnico, era un corte deliberado de los servicios. Sofía, o más bien el sistema de gestión de activos controlado por sus abogados, había cortado el sustento vital de la casa. Querían hacer sufrir a Javier en ese mismo instante. Javier intentó abrir el grifo del lavabo del garaje para refrescarse la cara. Giró el grifo al máximo, pero no salió ni una gota de agua, solo un silbido de aire vacío. La bomba de agua también había sido desactivada, sin luz, sin agua. Los servicios básicos habían sido cortados. Javier se apoyó, exhausto, en la fría pared del garaje. Empezó a darse cuenta de lo indefenso que estaba sin las comodidades que siempre había dado por sentadas. Hasta ahora, nunca se había preocupado por las facturas. Todo se pagaba automáticamente desde la cuenta de la empresa que Sofía gestionaba. Ahora ese sistema lo había desconectado, como a una rama seca. De vuelta en el salón, Valeria estaba sentada en el sofá, abanicándose con una revista. Se quejaba de hambre y sed. Le pidió a Javier que pidiera comida de su restaurante de lujo favorito a través de una aplicación de reparto. También pidió que le comprara agua mineral embotellada cara, porque no bebía agua normal. Javier tragó saliva. Su propio estómago empezaba a rugir. El hambre, mezclada con el estrés, le provocaba acidez. Con manos temblorosas abrió la aplicación de comida en su móvil. Le quedaba un 20% de batería y no podía cargarla. Seleccionó el menú que quería Valeria, a pesar de que el precio era absurdo para su situación. Pulsó el botón de pedir, esperando que aún le quedara algo de saldo en su cartera digital o que su tarjeta de crédito no estuviera bloqueada. La pantalla de pago tardó en cargar, haciendo que un sudor frío le recorriera la frente. Entonces apareció la temida notificación roja. Transacción falida. Método de pago rechazado por el banco emisor. Intentó con una segunda tarjeta de crédito. Mismo resultado. Una tercera. Fallida de nuevo. Todo su acceso financiero estaba completamente bloqueado.
Intentó la opción de pago en efectivo, pero recordó que su cartera física estaba vacía. Nunca llevaba mucho efectivo, acostumbrado a usar tarjetas. Miró la pantalla con desesperación, canceló el pedido en silencio. Se giró hacia Valeria y mintió con voz ronca, diciendo que la aplicación tenía problemas de conexión. Valeria se enfureció. Lo acusó de ser un tacaño y de no querer comprarle comida. Una fuerte discusión estalló en medio de la oscuridad. Valeria comenzó a usar palabras soeces que Javier nunca le había oído. Su verdadera naturaleza se revelaba a medida que desaparecían las comodidades. Javier permaneció en silencio, sin fuerzas para responder. Empezó a comparar la situación con Sofía. Si esto le hubiera pasado a ella, seguramente habría buscado velas con calma o habría preparado algo de comer en un hornillo portátil, sin quejarse. En medio de la pelea, se oyeron unos golpes fuertes y rítmicos en la puerta principal. Unos golpes firmes y autoritarios, no como los de un invitado. Javier y Valeria callaron al instante. Valeria le dijo a Javier que abriera, esperando que fuera un técnico o un repartidor equivocado. Javier caminó con desgana hacia la puerta. Miró por la mirilla. Afuera había 3 hombres con uniforme de seguridad de la urbanización, pero sus caras no eran amigables como de costumbre. Frente a ellos, un hombre de traje que Javier reconoció como uno de los abogados del despacho del señor Morales. Abrió la puerta lentamente. El hombre de traje fue directo al grano. Le entregó un sobre con el logo de un bufete de abogados. Con la ayuda de la linterna de un guardia, leyó el contenido en voz alta y formal. Era una notificación de desalojo de activos. Basándose en el acta de propiedad y el acuerdo fiduciario, se le ordenaba a Javier García abandonar la propiedad en un plazo de 24 horas. Si se negaba, el equipo de seguridad tenía derecho a desalojarlo por la fuerza, y sus pertenencias serían incautadas como garantía por el uso ilegal de los activos. Javier recibió la carta con manos temblorosas. El papel parecía pesar como el plomo. El jefe de seguridad, que normalmente lo saludaba con respeto, ahora lo miraba con frialdad. Le informó que vigilarían la entrada para asegurarse de que no sacara nada de valor, salvo su ropa personal. También le comunicaron que su acceso de vehículos al complejo había sido revocado. Javier solo pudo asentir débilmente. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó hasta el suelo. Las lágrimas de frustración asomaron a sus ojos. En el salón, Valeria seguía gritando por el calor, sin darse cuenta de que el techo que la cobijaba estaba a punto de desaparecer. Esa noche fue la más larga de la vida de Javier, rodeado de oscuridad, hambre y la amarga realidad que, poco a poco, aplastaba la columna vertebral de su arrogancia. La noche avanzaba, y la oscuridad dentro de la lujosa casa se hacía más densa. El aire era sofocante y caliente. Valeria finalmente dejó de gritar, agotada. Ahora estaba acurrucada en el sofá, refunfuñando y abanicándose con un trozo de cartón. Javier estaba sentado en el suelo de su oscuro despacho, iluminado por la tenue luz de una vela aromática que Valeria había encontrado en un cajón de Sofía. Se suponía que la vela era para relajarse, pero el aroma a lavanda solo le revolvía el estómago vacío. En su desesperación, su cerebro trabajaba a toda máquina buscando una salida. No podía rendirse. Era Javier, el astuto hombre de negocios que siempre tenía un plan B. O eso creía. De repente, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Algo que había ocultado celosamente a Sofía. Una inversión secreta. Hacía unos 2 años, Javier había sacado discretamente una suma considerable de dinero en efectivo de la pequeña caja fuerte de la empresa, manipulando los informes financieros para disfrazarlo de gastos operativos ficticios. La cantidad era importante, casi 300.000 euros. Invirtió ese dinero en una plataforma de criptomonedas y acciones especulativas de dudosa legalidad. En ese momento, sus amigos del club de coches de lujo le habían dicho que esa inversión podría generar beneficios astronómicos en poco tiempo. Javier, codicioso y deseoso de demostrar que podía hacerse rico sin la ayuda de las conexiones familiares de Sofía, se arriesgó. Nunca volvió a mirar esa cuenta, con la intención de dejarla crecer hasta convertirse en una montaña de oro. Javier sonrió débilmente en la oscuridad. Esa era su salida. Si sus cálculos eran correctos, ese dinero ya se habría multiplicado hasta convertirse en millones. Suficiente para alquilar un apartamento de lujo, comprar un coche nuevo y empezar una nueva vida con Valeria, riéndose de Sofía. Con un renovado entusiasmo, buscó a tientas su portátil personal en el maletín. Lo abrió. Por suerte, la batería estaba a la mitad. La luz de la pantalla lo deslumbró por un momento. Intentó conectarse al wifi de la casa, pero olvidó que el router también estaba apagado. Resopló molesto y rápidamente activó el punto de acceso de su móvil, cuya batería estaba casi agotada.
La señal era débil dentro de la casa de hormigón, y la conexión a Internet era lenta como un caracol. Tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. El sudor frío volvía a perlar su frente. Tras unos minutos de agonía, el navegador se abrió. Escribió la dirección del sitio de inversiones con dedos temblorosos y esperanzados. Pulsó Enter. El icono de carga giraba en la pantalla, jugando con los latidos de su corazón. Ya se imaginaba un saldo fantástico. Mañana por la mañana retiraría los fondos, le arrojaría el dinero a la cara a los guardias de seguridad y se llevaría a Valeria lejos de ese infierno. Pero esa esperanza se hizo añicos en segundos. La página no cargó. En su lugar, apareció una página en blanco con un gran texto en rojo y el emblema de la Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El texto decía: sitio web bloqueado e incautado por las autoridades por fraude, esquema Ponzi y blanqueo de capitales. Javier se quedó petrificado. Acercó la cara a la pantalla, incrédulo. Refrescó la página una y otra vez, pero la advertencia seguía ahí, mirándolo fríamente. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. Buscó noticias sobre la plataforma. Los resultados le oprimieron el pecho. Aparecieron titulares de hacía 6 meses. El fundador de la plataforma se había fugado con miles de millones de los inversores y era un fugitivo internacional. Todos los fondos se consideraban perdidos. Javier se agarró el pelo con frustración. Los 300.000 euros que había robado de la empresa, el dinero que esperaba que fuera su salvación, se habían esfumado hacía mucho tiempo sin que él lo supiera. Había puesto sus esperanzas en una burbuja de jabón que ya había estallado. Unos pasos se acercaron. Valeria apareció en la puerta, iluminada por la vela que llevaba. Vio a Javier mirando el portátil con desesperación. Preguntó esperanzada si había conseguido dinero, pensando que estaba transfiriendo fondos de una cuenta secreta. Javier la miró con los ojos vacíos. No podía decirle que no solo era pobre, sino también un estúpido que había caído en una estafa. Valeria, impaciente, se acercó y miró la pantalla. Aunque no entendía de finanzas, las palabras fraude e incautado eran bastante claras. Sus ojos se abrieron como platos. Gritó histéricamente, arrojando la vela al suelo, casi incendiando la alfombra. Insultó a Javier, llamándolo el hombre más tonto que había conocido. Lloraba, no por la pérdida de Javier, sino porque su sueño de ser una señora rica se había desvanecido. Empezó a golpear el pecho de Javier desahogando su furia. Él simplemente recibió los golpes, sintiéndose vacío por dentro. Mientras se agachaba para esquivar los golpes, sus ojos vieron algo en un cajón entreabierto de su escritorio. Un pequeño sobre azul claro, el color favorito de Sofía. Lo sacó. En él estaba escrito: para mi marido, Javier. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una nota manuscrita de Sofía y un recorte de periódico antiguo sobre los peligros de las inversiones ilegales. Leyó la carta a la luz de la pantalla del portátil. La carta estaba fechada hacía 2 años. Sofía escribía que sabía que él había cogido el dinero de la empresa. Sabía que lo había invertido en ese sitio web. Escribió que había intentado advertirle sutilmente durante una cena, pero él le gritó, diciendo que ella no sabía nada de negocios modernos. Escribió que no había informado del desfalco al Consejo de Administración para proteger la reputación de Javier como su marido. Incluso había repuesto el dinero que él cogió con sus propios ahorros personales, para que el balance de la empresa cuadrara, y Javier no tuviera problemas legales en la auditoría anual. Al final de la carta, Sofía escribió una frase que le atravesó el corazón. Cubrí tu error no porque fuera tonta, sino porque esperaba que un día te dieras cuenta y dejaras de buscar atajos. Lamentablemente, confiaste más en tu codicia que en la sinceridad de tu propia esposa. Las lágrimas de Javier finalmente brotaron. Sollozó, no por el dinero perdido, sino por una vergüenza abrumadora. Sofía lo había sabido todo. Sabía que había robado. Sabía que era un estúpido. Pero aún así, lo protegió en secreto. Y la recompensa que él le dio fue la traición y la humillación. Valeria, al ver a Javier llorar, le arrebató la carta. Tras leerla, soltó una carcajada cínica, un sonido espeluznante en la oscuridad. Dijo que Javier era realmente una basura que vivía de la compasión de su esposa. Esa noche, en la oscuridad de la casa que iba a ser embargada, Javier sintió la verdadera aniquilación. No solo había perdido su fortuna, acababa de darse cuenta de que había desechado a la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por él. A la mañana siguiente, el sol salió con un brillo deslumbrante, pero para Javier se sentía más sombrío que la noche más oscura. Se despertó con un dolor de espalda terrible por haber dormido en el suelo del salón. A pesar de la cruda realidad, aún le quedaba una pizca de esperanza, nacida de la negación y un ego desmedido. Seguía sintiéndose el director general del Grupo Valbuena,
y creía que todo era una pesadilla o un error del sistema que podría arreglar en cuanto llegara a la oficina y abroncara a su personal. Intentó arreglarse. Sin agua corriente, se lavó la cara con el resto de una botella de agua que quedaba en el coche de Valeria. Se puso su mejor traje, aunque la camisa estaba arrugada. Se miró al espejo, tratando de convencerse de que todavía tenía el control. Dejó a Valeria durmiendo en el sofá y se fue, decidido a recuperar su imperio. Tuvo que salir a pie de la urbanización de lujo, ya que su coche había sido retirado por la compañía de leasing de madrugada. La vergüenza lo invadió al tener que pedir un Cabify barato en la carretera principal. Durante el trayecto al distrito financiero, ensayó las amenazas que lanzaría a los directivos. Iba a intimidarlos, a decirles que sin él la empresa se hundiría. Olvidaba que él no era el cimiento de nada. Al llegar al rascacielos de su oficina, entró con la cabeza alta. Ignoró a la recepcionista y fue directo a los tornos de seguridad. Pasó su tarjeta de acceso, pero la luz parpadeó en rojo. Lo intentó varias veces, cada vez con más brusquedad, hasta que una alarma sonora atrajo la atención de todos. Un guardia de seguridad veterano que solía abrirle la puerta del coche, se acercó con rostro severo y le informó que su acceso había sido revocado esa mañana. Javier montó en cólera. Gritó en medio del vestíbulo abarrotado, insultando al guardia. Gritó que él era el dueño del edificio. En un acto de desesperación, saltó el torno y corrió hacia el ascensor ejecutivo. Los guardias intentaron detenerlo, pero logró entrar y pulsar el botón del último piso, donde estaba la sala del consejo. La puerta del ascensor se abrió en la planta 20. El ambiente era diferente, silencioso, frío. Irrumpió en la sala de juntas sin llamar. Todas las miradas se volvieron hacia él. Alrededor de la gran mesa ovalada estaban los accionistas minoritarios, los directores de operaciones y, por supuesto, el señor Morales. Golpeó la mesa con la mano. Con voz estentórea, preguntó qué significaba todo aquello, quién se había atrevido a convocar una reunión sin su permiso. Miró a cada uno, esperando ver miedo en sus ojos, pero solo encontró desprecio, lástima y asco. El señor Morales se ajustó las gafas y dijo con calma que era una Junta General Extraordinaria de Accionistas, legalmente convocada, para evaluar el rendimiento y destituir a directivos problemáticos. Javier se rió con sorna. Acusó al señor Morales de traición y gritó que nadie podía despedirlo porque él era el accionista mayoritario. Seguía aferrado a su delirio. El señor Morales simplemente negó con la cabeza y pulsó un botón. La pantalla del proyector detrás de Javier se encendió, mostrando gráficos financieros en picado y pruebas de transferencias sospechosas de la empresa a las cuentas personales de Javier. Él se quedó mudo, sintiéndose desnudo en público. El señor Morales reveló el desfalco sistemático que Javier había llevado a cabo durante años para financiar su lujoso estilo de vida y el de Valeria. Javier intentó defenderse, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo, esta vez lentamente. Entró una mujer que le cortó la respiración. Era Sofía, pero una Sofía muy diferente. No llevaba sus vestidos sencillos. Vestía un elegante y poderoso traje de chaqueta, a juego con un pañuelo de seda. Irradiaba un aura de liderazgo. Caminaba con paso firme y la cabeza alta. Todos en la sala, excepto Javier, se pusieron de pie y se inclinaron respetuosamente. Javier se quedó petrificado. Sofía pasó a su lado sin mirarlo, como si no existiera, y se dirigió a la cabecera de la mesa, al asiento de la presidencia del consejo, que siempre había estado vacío. Se sentó con elegancia y miró a todos, deteniéndose finalmente en Javier. Con una voz suave pero con la firmeza del acero, se presentó formalmente. Soy Sofía Balbuena, la única accionista mayoritaria de este grupo empresarial y la propietaria legal de todos los activos gestionados. Explicó que había elegido ser una inversora pasiva, confiando las operaciones a su marido, pero como esa confianza había sido traicionada y el vínculo matrimonial que la sustentaba se había roto, asumía el control total a partir de ese día. Javier sintió que las rodillas le temblaban. Su esposa, la mujer que consideraba una simple ama de casa, era su jefa suprema. La verdad lo golpeó con la fuerza de un camión. Se dio cuenta de que siempre había sido una marioneta en el gran escenario de Sofía. Sofía tomó el pequeño mazo de la mesa y lo miró directamente a los ojos. El orden del día de hoy es la destitución con deshonor del señor Javier García, de su cargo de director general, así como la interposición de una demanda por la restitución de todos los fondos malversados. Preguntó si alguien se oponía. El silencio fue absoluto. Golpeó el mazo 3 veces. El sonido fue una sentencia de muerte para la carrera y la vida de Javier. Ordenó a seguridad que se llevaran al señor García del edificio. 2 guardias corpulentos lo agarraron por los brazos. Javier luchó,
gritando el nombre de Sofía, suplicando una segunda oportunidad, pero ella permaneció impasible. Esa oportunidad te la di cada día durante los 5 años de nuestro matrimonio, y elegiste desecharla por un placer momentáneo. Esto ya no es un asunto personal, es profesional. Javier fue arrastrado fuera de la sala como un criminal. La puerta se cerró tras él, dejándolo en un pasillo frío, solo, sin cargo, sin dinero y sin dignidad. Había sido expulsado del paraíso que creía haber construido, cuando en realidad solo era un invitado desagradecido. El sol pegaba con fuerza en el asfalto frente al imponente edificio de oficinas. Javier salió tambaleándose del vestíbulo, empujado por los guardias de seguridad. Su traje caro estaba arrugado, su corbata torcida. Los transeúntes lo miraban con extrañeza. Antes de que pudiera recuperarse, un taxi frenó bruscamente frente a él. Valeria salió furiosa. Llevaba un vestido corto y llamativo, pero su maquillaje estaba corrido. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Javier, golpeándolo con su bolso. Gritaba histéricamente en plena calle, exigiendo saber por qué sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas. La acababan de echar de un hotel de 5 estrellas. Se quejaba de que tenía hambre y no tenía dinero para pagar el taxi. Agarró a Javier por el cuello de la camisa, sacudiéndolo, exigiéndole dinero en efectivo. No tenía ni idea de la situación real de Javier. Para ella, él era solo un cajero automático averiado. Javier la apartó bruscamente. Su paciencia se había agotado. Le gritó que lo habían despedido, que no tenía nada, cuentas a cero, bienes embargados. Culpó a Valeria de todo, diciendo que si no la hubiera conocido, seguiría felizmente casado y en su puesto. Fue una confesión tardía y cobarde de arrepentimiento. Valeria se quedó boquiabierta. Su rostro palideció, pero luego se tornó en una mueca de asco. Retrocedió, mirándolo de arriba a abajo como si fuera basura. Se rió con desprecio. ¿Así que todo este tiempo eras solo un pobre diablo haciéndose pasar por rico? Dijo que había perdido el tiempo con un inútil. Escupió al suelo cerca de sus zapatos y se dio la vuelta para marcharse, lista para buscar a su próxima víctima. Pero sus pasos se detuvieron al ver a Sofía salir del vestíbulo, seguida por el señor Morales y 2 agentes de la Policía Nacional. Sofía bajó las escaleras con calma, su elegancia contrastando brutalmente con el aspecto desaliñado y vulgar de Valeria. Valeria, al verla, intentó adoptar una pose arrogante, y le gritó a Sofía que, aunque Javier fuera pobre, la había elegido a ella por ser más guapa. Sofía se detuvo frente a ella, con una sonrisa apenas perceptible. Con calma dijo que no le importaba a quién eligiera Javier, porque él ya no tenía ningún valor para ella, pero no estaba allí por asuntos del corazón, sino por asuntos legales. Hizo una seña al señor Morales. El abogado se adelantó y entregó una gruesa carpeta a uno de los policías. Valeria preguntó qué significaba todo aquello. Sofía explicó, en voz alta para que todos oyeran, que una auditoría había revelado un flujo de millones de euros desde las cuentas de la empresa a las cuentas personales de Valeria. Dinero utilizado para comprarle un apartamento, un coche y joyas. Dinero proveniente del desfalco de Javier. Y como Valeria había aceptado y disfrutado de ese dinero, sabiendo que no era suyo, legalmente se la consideraba cómplice de un delito de blanqueo de capitales. El rostro de Valeria se volvió blanco como el papel. Intentó negarlo, gritando que no sabía nada, que eran regalos de su novio. Señaló a Javier, culpándolo de todo. Los 2 amantes comenzaron a atacarse mutuamente, sacando sus trapos sucios en público. La policía ignoró el drama. Un agente se adelantó y le puso las esposas a Valeria. Ella gritó, forcejeó y luego se arrodilló, suplicando perdón a Sofía, prometiendo desaparecer para siempre. Su arrogancia se desmoronó ante la realidad de la cárcel. Sofía la miró sin piedad, solo con un sentido de justicia cumplida. Toda acción tiene sus consecuencias, dijo en voz baja. Apoderarse de lo que no es tuyo, ya sea un marido o una fortuna, tiene un precio muy alto. Dejó que la policía se la llevara. Después de que el coche patrulla se fuera, Sofía se giró hacia Javier. Él bajó la cabeza, esperando quizás un poco de compasión, algo de dinero para comer. Pero ella no dijo nada. Solo le dedicó una última mirada, una mirada que decía que él ya no era nada en su vida. Se dio la vuelta y volvió a entrar en su edificio, a su mundo. Javier se quedó solo en la acera caliente. El taxista se acercó, furioso, exigiéndole el pago de la carrera. Javier metió las manos en sus bolsillos vacíos. Se dio cuenta de que estaba completamente acabado. Cayó de rodillas en la acera, cubriéndose la cara con las manos, y lloró desconsoladamente, lamentando la estupidez de haber cambiado un diamante por basura. El karma había llegado, y su sabor era más amargo que la hiel. El sol se ponía,
tiñendo de naranja el cielo contaminado de la ciudad. Javier estaba de pie en la acera, sin aliento y con un hematoma en la mejilla izquierda. Hacía unas horas, casi había sido linchado por no poder pagar al taxista. Tuvo que entregarle el único objeto de valor que le quedaba, un reloj de lujo que Sofía le había regalado hacía 2 años. Lo que antes despreciaba, ahora le había salvado la vida. Caminaba sin rumbo, con el estómago vacío, tratando de ocultar su rostro. La única esperanza que le quedaba era la casa de su madre en el pueblo, a unas 5 horas de la ciudad. Planeaba volver, venderla y empezar de nuevo, o al menos, huir. Con las pocas monedas que encontró en su bolsillo, tomó un autobús a la estación. El olor a sudor, humo y polvo en la sucia terminal le revolvió el estómago. Compró el billete más barato para un autobús viejo y destartalado. El viaje fue un infierno. Apretujado entre sacos de patatas y cajas de pollos, no pudo dormir. Solo fantaseaba con el dinero que obtendría de la venta de la casa y con su venganza. La arrogancia seguía siendo su único refugio. 5 horas después bajó en una encrucijada del pueblo. Ya era de noche. Caminó por un sendero de tierra que ahora estaba pavimentado y con farolas solares. El pueblo había progresado, lo que significaba que el terreno valdría más. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios agrietados. Al llegar a la casa de su infancia, se quedó helado. La ruinosa casa de madera de sus recuerdos había desaparecido. En su lugar, había un edificio sólido y bien cuidado, pintado de blanco. En el porche, decenas de niños pequeños, vestidos con ropa limpia, recitaban poemas en voz alta. Abrió la verja bruscamente, haciendo que los niños se callaran. Un hombre de mediana edad, el encargado, se acercó a él. Javier, con su habitual arrogancia, le espetó que quiénes eran ellos para ocupar su casa. Gritó que era el hijo de la dueña y que venía a reclamar lo que era suyo. El encargado permaneció tranquilo. Dijo que lo estaban esperando, aunque no en esas condiciones tan lamentables. Llevó a Javier a una pequeña oficina y de una caja fuerte sacó una carpeta verde. Javier la abrió. Era una copia de la escritura de la propiedad, pero el nombre que figuraba no era el de su madre, ni el suyo. El propietario era la Fundación Amanecer de Isabel, en honor a su madre, y la fundadora era Sofía Balbuena. El encargado le recordó a Javier lo que había ocurrido 5 años atrás, poco después de la muerte de su madre. Javier, ahogado por las deudas de juego, había vuelto al pueblo en secreto, robado la escritura original y la había empeñado a un usurero despiadado. Nunca pagó las cuotas, y la casa estuvo a punto de ser embargada. Javier palideció. Lo recordaba. Pensaba que el problema se había solucionado solo. El encargado continuó. Justo cuando los matones del usurero iban a desalojar a los inquilinos, Sofía apareció. Sin que Javier lo supiera, usó sus ahorros personales para saldar toda la deuda, con sus intereses desorbitados. Pero sabiendo que Javier volvería a venderla, convirtió la propiedad en una fundación benéfica, un fideicomiso para albergar a niños desfavorecidos y honrar la memoria de su suegra. Javier se derrumbó en una silla. La mujer a la que despreciaba había salvado el único legado de su madre, limpiando la basura que él había dejado. El encargado le dijo que, legal y moralmente, no tenía ningún derecho sobre ese lugar. Su última esperanza de conseguir dinero se había desvanecido. Era literalmente un vagabundo. El encargado le pidió que se fuera, pero antes le entregó una bolsa de plástico. Dentro había 2 bocadillos y una botella de agua. Es una donación de la fundación para un viajero hambriento, dijo. Cómetelo y reflexiona sobre tus pecados. Javier aceptó la bolsa con manos temblorosas. Su orgullo quedó hecho trizas. Fue expulsado de la casa de su propia madre y alimentado como un mendigo. Salió del recinto mientras los niños reanudaban sus actividades. Se sentó en un banco oscuro en las afueras del pueblo. Comió los bocadillos con voracidad, mientras las lágrimas de arrepentimiento se mezclaban con la comida. Bajo la luz de la luna, se dio cuenta de que había despreciado a la única mujer que había honrado a su madre más que él mismo. Había pasado una semana. Javier estaba de vuelta en la cruel metrópolis, no como un rey de los negocios, sino como uno de los miles de indigentes invisibles. Su aspecto era deplorable. Una camiseta andrajosa, pantalones rotos, barba descuidada y una delgadez extrema. Dormía donde podía, bajo puentes o en portales, comiendo restos de restaurantes y pidiendo limosna. En su desesperación, se acordó de sus viejos amigos, la pandilla del club de coches de lujo a la que siempre invitaba. Quizás alguno de ellos le prestaría dinero. Se dirigió a la zona de ocio nocturno y vio a Rubén, un antiguo parásito que siempre lo adulaba. Javier se acercó y lo llamó. Rubén, al principio miró con asco al vagabundo, pero luego lo reconoció. Se echó a reír a carcajadas. Javier se tragó su orgullo y le suplicó ayuda, cualquier trabajo para poder comer.
Rubén dejó de reír y lo miró con astucia. Le dijo que tenía un trabajo para él, fácil y bien pagado: entregar un paquete. Sin hacer preguntas. Le daría 5.000 euros en efectivo. Los ojos de Javier brillaron. Era una fortuna. Aceptó sin pensar, demasiado hambriento para ser prudente. Rubén lo llevó a un callejón. Le dio una pequeña caja precintada y un adelanto de 200 euros. Le dio la dirección de un almacén abandonado en las afueras. Con el dinero, Javier se compró 2 menús del día antes de partir. En el autobús hacia los suburbios, abrazaba el paquete, soñando con el dinero. No le importaba el contenido. Al llegar a la zona de almacenes, oscura y solitaria, se sintió inquieto. Esperó frente al almacén número 13. De repente, una furgoneta negra frenó en seco frente a él. 3 hombres enmascarados saltaron. Javier intentó huir, pero tropezó y cayó. Lo inmovilizaron. Uno de ellos recogió el paquete. Javier gritó que era solo un mensajero. El hombre que lo sujetaba con una voz familiar le dijo que se callara. Se quitó la máscara. Era Luis, su antiguo chofer y asistente. El hombre que Javier consideraba un simple empleado tenía la mirada de un profesional de la seguridad. Luis lo metió en la furgoneta y abrió el paquete. No contenía productos electrónicos, sino bolsas de polvo blanco y cientos de pastillas. Droga. Javier se puso pálido. Acababa de transportar narcóticos que podrían costarle la cadena perpetua. Rubén lo había engañado. Tembló, suplicando a Luis que lo dejara ir. Luis lo miró con frialdad. Le dijo que tenía suerte. Si lo hubiera atrapado la policía o una banda rival, estaría muerto. Explicó que la señora Sofía todavía vigilaba sus movimientos a distancia. Su red de seguridad se había enterado de que un sindicato estaba usando a indigentes como mulas y que Javier estaba a punto de caer en la trampa. Javier lloró de alivio, pensando que Sofía todavía lo amaba. Preguntó si podía verla. Luis negó con la cabeza. Le transmitió un mensaje de ella que le heló el corazón. Lo había salvado, no por amor, sino porque no quería que su exmarido fuera a la cárcel por un delito en el que había sido engañado. Quería que Javier respondiera por los pecados que sí había cometido conscientemente, sus deudas, su fraude. Quería que siguiera vivo para sentir el verdadero castigo del karma, no que tomara el atajo de morir en prisión. Era una forma de justicia más cruel pero más justa. Luis le arrojó un sobre con dinero suficiente para una semana y un billete de tren a otra ciudad. Le dijo que desapareciera antes de que la verdadera policía hiciera la redada. Si volvía a meterse en problemas, a Sofía ya no le importaría. La puerta de la furgoneta se abrió y lo empujaron a la calle. Vio cómo se alejaba, dejándolo solo con su miedo. Miró el dinero y el billete. Se dio cuenta de que Sofía era a la vez aterradora y noble. No lo dejó destruirse de la manera equivocada, sino que lo obligó a enfrentar su destrucción de la manera correcta. Corrió hacia la estación, queriendo huir de la ciudad que se lo había dado todo y luego se lo había arrebatado sin piedad. El tren económico lo llevó a través de la noche a una ciudad secundaria, densa y caótica. Alquiló una habitación diminuta en un callejón húmedo, pensando que podría esconderse y empezar de nuevo. Pero olvidó sus deudas con los prestamistas del mercado negro, que tienen ojos y oídos en todas partes. A los 3 días, vio a 2 hombres corpulentos preguntando por él al dueño de la pensión. Eran cobradores de deudas. Reconoció el tatuaje de dragón en el cuello de uno de ellos. Lo habían encontrado. Al final de un callejón sin salida, mientras la lluvia caía a cántaros, Javier divisó la cálida luz que emanaba de la puerta abierta de una antigua iglesia de barrio. Las campanas repicaron. No era una llamada a misa, sino la señal que anunciaba el reparto de la cena caliente para los necesitados. Sin pensarlo 2 veces, se precipitó dentro, sabiendo que aquellos matones no se atreverían a armar un escándalo en un lugar sagrado. En el interior, el aroma reconfortante de un guiso de lentejas caliente lo envolvió todo. Una larga fila de personas de aspecto humilde esperaba pacientemente su turno en lo que parecía ser un comedor social parroquial. Javier, con el estómago vacío y el orgullo destrozado, se unió al final de la cola. Cuando llegó su turno, una mano delicada le ofreció una bandeja con un plato humeante. Levantó la vista para dar las gracias, y su mundo se detuvo en seco. Era Sofía. No vestía sus trajes de diseñadora, sino un sencillo delantal sobre su ropa, sirviendo junto a los demás voluntarios, atendiendo en silencio a los desamparados. Javier se quedó paralizado. Sofía también lo reconoció, a pesar de su aspecto demacrado. Él se arrojó a sus pies, sin importarle las miradas de la gente, y suplicó su perdón, llorando como un niño. Le contó que unos hombres querían matarlo por una deuda y le rogó que la pagara, prometiendo ser su esclavo de por vida. Sofía lo miró con una expresión indescifrable. Había lástima, pero ya no había amor. Le pidió que se levantara, dijo que sabía de esa deuda,
dinero que él había pedido para comprar joyas y vacaciones para Valeria mientras ella, en casa, ahorraba. Le preguntó si era justo que ella usara el dinero ganado con su esfuerzo para pagar los placeres ilícitos que él había disfrutado con otra mujer. Javier enmudeció. Se dio cuenta de la desvergüenza de su petición. Sofía negó con la cabeza. Dijo que no pagaría su deuda. Si lo hacía, él nunca aprendería el significado de la responsabilidad. Sin embargo, no fue del todo cruel. Le dio un sobre. No contenía millones, sino algo de dinero en efectivo y la tarjeta de un abogado de oficio. No pagaré tu deuda, dijo, pero pagaré a un abogado para que puedas enfrentarte a ellos por la vía legal. Entrégate a la policía esta noche. La cárcel es un lugar terrible, pero al menos allí estarás a salvo y podrás reflexionar. Le estaba dando una salida, dolorosa pero digna. No huir, sino afrontar las consecuencias. Se despidió, diciendo que su deber como parte de su pasado había terminado. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier solo en el pórtico. Era Sofía. Estaba allí como parte de las actividades benéficas de su fundación. Javier se quedó paralizado. Sofía también lo reconoció, a pesar de su aspecto demacrado. Él se arrojó a sus pies, sin importarle las miradas de la gente, y suplicó su perdón, llorando como un niño. Le contó que unos hombres querían matarlo por una deuda, y le rogó que la pagara, prometiendo ser su esclavo de por vida. Sofía lo miró con una expresión indescifrable. Había lástima, pero ya no había amor. Le pidió que se levantara. Dijo que sabía de esa deuda, dinero que él había pedido para comprar joyas y vacaciones para Valeria mientras ella, en casa, ahorraba. Le preguntó si era justo que ella usara el dinero ganado con su esfuerzo para pagar los placeres ilícitos que él había disfrutado con otra mujer. Javier enmudeció. Se dio cuenta de la desvergüenza de su petición. Sofía negó con la cabeza. Dijo que no pagaría su deuda. Si lo hacía, él nunca aprendería el significado de la responsabilidad. Sin embargo, no fue del todo cruel. Le dio un sobre. No contenía millones, sino algo de dinero en efectivo y la tarjeta de un abogado de oficio. No pagaré tu deuda, dijo, pero pagaré a un abogado para que puedas enfrentarte a ellos por la vía legal. Entrégate a la policía esta noche. La cárcel es un lugar terrible, pero al menos allí estarás a salvo y podrás reflexionar. Le estaba dando una salida, dolorosa pero digna. No huir, sino afrontar las consecuencias. Se despidió, diciendo que su deber como parte de su pasado había terminado. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier solo en el pórtico. Comió el arroz que ella le dio. Luego, con paso pesado pero decidido, caminó hacia la comisaría más cercana. Estaba listo para entregarse, para perder su libertad y pagar el precio de su arrogancia. Esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente tras los fríos barrotes, porque ya no tenía que huir de sus propios fantasmas. Un año después, en un bullicioso y sucio mercado mayorista, un hombre delgado pero musculoso cargaba un saco de arroz de 50 kilos. Era Javier. Había salido de la cárcel hacía 2 meses con una sentencia reducida por buen comportamiento. Su nombre estaba en la lista negra del mundo corporativo, así que su único trabajo posible era el de mozo de carga. El dueño de una tienda le pagó 5 euros. Javier los aceptó con una sonrisa de gratitud. Antes, esa cantidad era una propina insignificante. Ahora era su almuerzo. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas y ásperas. Su piel, curtida por el sol, pero en sus ojos había una calma que antes no existía. Mientras comía su humilde almuerzo en un bar del mercado, escuchó las noticias en una vieja televisión. Otorgaban el premio a la mujer inspiradora del año. Levantó la vista. En la pantalla, en un escenario deslumbrante, estaba Sofía, radiante y elegante, recibiendo el galardón por su labor filantrópica construyendo centros de acogida para huérfanos. Una periodista le preguntó el secreto de su éxito. Sofía sonrió, una sonrisa que pareció atravesar la pantalla y llegar hasta el alma de Javier. Respondió que su éxito provenía de las amargas lecciones del pasado, que había aprendido que la mejor inversión no es en bienes, sino en el carácter y la lealtad. Dijo que una vez lo perdió casi todo por confiar en la persona equivocada, pero esa pérdida le dio espacio para llenarlo con cosas mucho mejores. Javier dejó de masticar. Sabía que la persona equivocada era él. Vio lo luminosa que era Sofía ahora, mucho más que cuando era su esposa. Se dio cuenta de que él había sido la nube que ocultaba su sol. Ahora que él se había ido, ella brillaba con toda su intensidad. No sintió celos, sino un profundo arrepentimiento y la aceptación de que este era el mejor destino para ambos. La siguiente noticia mencionó a Valeria. La mostraban siendo trasladada a prisión, con el rostro envejecido y lleno de ira. Había sido condenada a 8 años por blanqueo de capitales. Javier suspiró, agradecido de no haber terminado como ella, lleno de odio.
Se sintió afortunado de haber caído tan bajo, porque ese sufrimiento le había devuelto la humanidad. Echó a correr. Una persecución frenética se desató por lo comente. Terminó de comer y volvió al trabajo. Mientras levantaba un pesado saco de cebollas, miró un sencillo anillo de plata en su dedo, comprado en un mercadillo como recordatorio de su promesa a sí mismo de no volver a ser un hombre codicioso. Caminó entre el bullicio del mercado. La carga sobre sus hombros era pesada, pero su corazón se sentía ligero. No tenía riqueza ni estatus, pero era libre, libre de deudas, de mentiras y de falsas ambiciones. Volvió a mirar una de las televisiones de una tienda. El rostro sonriente de Sofía seguía allí. Javier también sonrió levemente. Una sonrisa de despedida sincera. Pensó para sí mismo: sé feliz, Sofía. Te mereces el mundo. Y yo me merezco este saco. Continuó su camino, fundiéndose con el polvo y el sudor del mercado. Era un nuevo Javier, solo un mozo de carga, pero finalmente un hombre completo. La historia del director arrogante había terminado, reemplazada por la de un hombre que expiaba sus pecados en silencio y trabajo duro. Y en la distancia, el cielo azul se extendía, cubriendo a Sofía en su palacio y a Javier en su mercado, en dos destinos que nunca más volverían a cruzarse.